¿Se puede escuchar la voz de Dios? Definitivamente, sí, se puede. Hasta hoy en día se puede escuchar la voz de Dios. Dios puede hablar a una persona personalmente y también nosotros tenemos que aprender a discernir cómo Dios habla, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrar a la gente, cómo discernir. Ok. Ahora, fíjense que la voz de Jehová, primero que nada, es una voz que es muy poderosa. Es una voz que dice algo y lo hace, ¿sí? Eh, pero fíjense que esto ha sido muy abusado en las iglesias y mucha gente cuando está en el púlpito dice, Dios me dijo. Así es. Y eso es, no es lo que el Señor quiere, y les voy a demostrar esto con las escrituras. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, Dios me dijo, ¿sí? Porque ya voy a explicar por qué, sí, pero es inclusive peligroso decir, Dios me dijo, ¿sí? Y también hay una voz audible del Señor y también hay una voz del Espíritu, cuando el Señor te habla en Espíritu. Esta voz audible, de acuerdo a las Escrituras, es una voz muy poderosa, es una voz que suena como muchas aguas, y ya les voy a mostrar todas las Escrituras que están conectadas con esto. También les voy a mostrar Escrituras de aquellos que han escuchado la voz de Dios y qué es lo que esa voz le ha dicho, ha hecho con cada una de esas personas, ¿ok? Y fíjense, vamos a hablar todo lo que la Biblia se refiere con respecto a la voz de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que la revelación que el Señor nos ha dado es en las Escrituras, ¿ok? Lo que nosotros tenemos escrito en las Escrituras, pero esto no significa que el Señor ha dejado de hablar. El Señor sigue hablando, ¿sí? Y tenemos que discernir cómo vamos a escuchar esa voz, ¿ok? ¿Cómo vamos a discernir si es la voz de Dios o no? Ok, entonces fíjense lo que nos dice en Salmos 29. Salmos 29, versículo 13 en adelante. Dice así, voz de Jehová sobre las aguas, ¿sí? Acuérdense que Dios creó el cielo y la tierra y con su voz creó el cielo y la tierra, ¿sí? El truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Fíjense que cuando Dios dice algo, eso va a pasar, ¿sí? Cuando sale una palabra del Señor de su boca, eso va a pasar. Y es muy importante que la gente pueda discernir cuál es la voz de Dios. Cuando Dios dice, esto va a pasar, eso es lo que va a pasar. Si estás vivo o no vivo, no importa, ¿sí? Cuando Dios dice algo, no importa cuántos años han pasado, eso se va a cumplir como Él lo dijo, ¿sí? O sea que la voz de Dios, cuando Él dice algo, es muy, muy poderosa. No es como nuestra voz, ¿sí? No es como nosotros, que nosotros decimos una cosa y a veces no funciona así. Me dice que mi internet está unstable. Espero que funcione, Pastor Champán. Ok, fíjense que la voz de Jehová, versículo 5, la voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, ¿sí? Fíjense que su voz puede destruir, puede construir, puede crear, ¿sí? Es una voz muy, muy poderosa. La voz de Jehová derrama las llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Okay? O sea que verdaderamente esta voz
es sumamente poderosa, y para tener fuerza en nuestra oración, tenemos que verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Para que ésta tenga fuerza, porque su palabra trae mucho poder, ¿ok? Increíble el poder que se desata cuando nosotros escuchamos su voz. Él nos dice una palabra, generalmente en las Escrituras, y cuando Él dice algo y nosotros oramos esta palabra que está escrita, es muy poderosa, muy, muy poderosa, ¿sí? Porque es su palabra, ¿sí? Y cuando Él la dice y nosotros la utilizamos para la oración, eso se cumple, y se cumple rápidamente, ¿ok? Es fascinante verdaderamente cómo funciona todo esto, ¿sí? Su voz verdadera es una voz real, es una voz real, ¿ok? Ahora, ojo, ok, fíjense cómo las Escrituras nos está diciendo, ya en el libro de Génesis, ¿sí? Nos está diciendo de la voz de Dios. Dios dijo, ¿sí? Y fue así. O sea, Dios creó el cielo y la tierra, creó la expansión del agua, creó la producción de la tierra, creó la semilla, creó el fruto de su género, creó las lumbreras de la extensión de los cielos, o sea, el sol y la luna, sí. Y él dijo, y fue así. O sea, esa increíble, poderosa palabra del Señor que determina algo, lo dice y lo hace, ¿ok? O sea que fíjense, ahí tenemos verdaderamente qué es lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Es tan poderosa que puede crear de la nada, ¿ya? Es impresionante verdaderamente. Ok, ahora, quiero advertir a la gente, ¿sí? Nosotros empezamos a escuchar a Dios y después empezamos a decir a la gente, Dios me dijo, ¿sí? Ahora, eso es muy peligroso decir, porque si decimos a la gente, Dios me dijo, o sea, nosotros ya hemos hecho un juicio que esa palabra viene de Dios, y no permitimos a la otra gente que tenga la posibilidad de discernir por ellos mismos si esa palabra viene de Dios o no. ¿Ok? O sea, nosotros podemos decir que lo que nosotros pensamos que el Señor nos está diciendo, pero no decir Dios me dijo, ¿sí? Porque verdaderamente estamos ofendiendo a Dios, ¿sí? Si no es de Dios, estamos pecando, y es un pecado de muerte. Esto, decir que Dios me dijo, cuando en realidad no lo es de acuerdo al libro de Deuteronomio, un pecado de muerte. Quiero que vean esto, ¿ok? Fíjense, Deuteronomio 18:20, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. O sea que decir algo que no es de la palabra de Dios, que no viene de Dios, tratar de engañar a la gente con esa palabra, es un pecado de muerte, ¿ok? O sea que verdaderamente tengamos cuidado de aquella gente que dice Dios me dijo, ¿ya? Tengamos cuidado de eso, porque nosotros sí, todos los oyentes, tenemos que discernir si esa palabra verdaderamente es de Dios o no, ¿ok? Y ya les voy a mostrar cómo discernir esa palabra, ¿sí? Isaías 8:20 dice así, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, tiene que estar esa palabra que uno recibe de otra persona, tiene que estar de acuerdo al testimonio, a la ley mosaica, de acuerdo al testimonio de Yeshua